recomienda el corte sagittal para embarazos tempranos y el corte axial para embarazos tardíos, 35, 36, 37 semanas axial. ¿Recuerdan donde hacíamos el corte de 3 vasos traqueados? ¿Sí? Ese es el mismo corte donde vamos a identificar el istmo aórtico. Un corte sagital del tórax fetal nos va a ayudar a identificar el ventrículo izquierdo, luego el arco aórtico y ahí vamos a encontrar el istmo. La muestra del Doppler, ¿sí? Vamos a colocarlo 2 milímetros, ¿sí? Después de la emergencia de la arteria subclavia izquierda, ¿no? ¿Ok? Entonces hacemos nuestro corte sagital y esto es lo que vamos a ver. El arco aórtico. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con diferenciar este arco aórtico, porque si ustedes se fijan, aquí yo formo otro arquito. La conductal. ¿Sí? Entonces tengo que tener mucho cuidado en estar seguro que es el arco aórtico y no el arco ductal. ¿Cuál es la diferencia con este arco ductal? Es más rombo, ¿sí? No es tan curvo. Uno. Y otro que tengo arterias que salen de acá. No. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar seguro que sí o sí es el arco aórtico, porque evidentemente va a ser más arqueado y va a tener las salientes de su colateral. ¿Ok? Entonces tengo que verificar. Una vez verificado, ahí está el ventrículo izquierdo, viene la aorta ascendente, hace el callado y luego la aorta descendente. Habíamos dicho la primera rama que va a ser el tronco brachiocefálico, luego la arteria carótida común del lado izquierdo y la subclavia del lado izquierdo. Entonces, 2 milímetros después de la emergencia de la subclavia, ese es el territorio del istmo aórtico. Eso es lo que vamos a abordar. No me tengo que confundir, no tengo que medir, porque si lo hago más bajo, voy a medir el flujo de la arteria aorta como tal. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que medir el istmo aórtico. ¿Ok? Fíjense cómo va. Esa porcioncita, ese es el istmo aórtico. Y este es el arco ductal, el que yo les dije. El arco ductal. Arco aórtico, arco ductal. ¿Ok? Nuevamente. Ahora aquí está el ventrículo izquierdo, aorta ascendente, callado, istmo aórtico, aorta descendente, ¿no? Entonces acá, la subclavia izquierda a 2 milímetros de ella vamos a hacer la medición. ¿Bien? Esto es importante. Fíjense, ¿qué dorso fetal es? ¿Qué dorso fetal? ¿Dónde está el dorso del feto ahí? ¿Dónde está el dorso acá? ¿Dónde está el dorso? Posterior, ¿sí? El dorso está aquí, miren, ahí están los cuerpos vertebrales. Ahora, ¿qué dorso tengo acá? Anterior, entonces está cambiando todo, ¿verdad? Entonces yo puedo isonar al istmo aórtico con un dorso posterior o con un dorso anterior. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la diferencia entre esto y esto? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué creen que va a ser la diferencia? Tengo en el Doppler espectral la línea de base, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si voy a medir acá, ¿cómo va el flujo? ¿Dónde me va a trazar el istmo aórtico? El istmo aórtico me va a trazar aquí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? En cuanto yo valoro el mismo istmo aórtico con todas sus características, pero con dorso anterior, ¿cómo me va a trazar?
¿Negativo o positivo? Positivo. Entonces, eso, ¿ok? Entonces, ahora sí me va a trazar ahí la onda. ¿Ok? Entonces, es muy relativo con qué dorso voy a estudiar. ¿Sí? Entonces, siempre tener en cuenta ese pequeño detalle. O el otro corte que habíamos dicho para ver el istmo aórtico va a ser el corte axial a nivel del corte de los tres vasos tráqueos. ¿Por qué? ¿Recuerdan de morfología cuál era el quinto corte de Jagger? ¿Cuál era el quinto corte de Jagger? Ya pues. ¿Cuál era el quinto corte de Jagger? ¿Cuál es el quinto corte de Jagger? ¿Eso? Ahora, ¿verdad? ¿Sí? Aquí izquierda. Acá derecha. Acá esternón. Acá columna. ¿Cómo va la distribución en los tres cortes? En el quinto corte de Jagger, ¿cómo van los vasitos? Primero, ¿quién es? A la izquierda, ¿quién va a estar? Oh, ya fue. Entonces, parte que no. Después, ¿quién era? Esa. Ese. ¿Qué corte estamos haciendo? Tres vasos, ¿verdad? Entonces, siguiendo ese corte de tres vasos, ¿quién va a la izquierda? ¿Qué se forma? PAC. Nunca se olviden eso, PAC. ¿Sí? Pulmonar, aorta y cava. Arteria pulmonar, arteria aorta, vena cava superior. ¿Ok? Eso es cuando estoy viendo un corte de tres vasos pleno, solo tres vasos. ¿Sí? Ese es el quinto corte de Jagger. Ahora, ¿en qué varía con el sexto corte de Jagger? En que estas, que están bien circulares, van a formar una WP. Esto va a formar. ¿Sí? Y acá, detrás de la cava, va a aparecer un arquito hiperecogente. Entonces, ahí voy a estar en el corte de tres vasos y tráqueo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora, en el corte anterior solo teníamos PAC. En este corte tres vasos tráquea, vamos a tener acá, por detrás de la pulmonar, este sectorcito de acá va a ser el ducto arterioso. ¿Sí? Y por detrás de la aorta va a ser el istmo aórtico. ¿Okay? Esa es la diferencia. Entonces, por eso hay que hacer un corte un poquito más alto para identificar a lo que vamos a necesitar, que es el istmo aórtico. Entonces, istmo aórtico detrás de la aorta y el ducto arterioso detrás de la pulmonar. ¿Ok? Ese es el corte axial que yo tengo que sacar para valorar el istmo aórtico. ¿Digamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, el corte de tres vasos no es el mismo que el corte de tres vasos tráqueos. Es más superior. ¿Ok?
Este corte es especialmente útil en las etapas más avanzadas de la gestación. Entonces lo que vamos a hacer va a ser esto. Cortar transversalmente y vamos a encontrar esto. ¿Cuál sería izquierda? ¿Esto? ¿O esto? Esta es izquierda. Siempre a la izquierda y más gruesa está la pulmonar. ¿Ok? Entonces esta es la pulmonar, esta es la aorta, esta es la cava superior y ahí está la arteria. ¿Sí? Miren qué tal hermoso ese corte. ¿Sí? Se ve perfecto. ¿No? Se ve perfecto. Entonces esa es la imagen que yo tengo que conseguir para valorar el istmo aórtico. ¿Sí? Esa es la imagen que yo tengo que conseguir para valorar el. Lo mismo que hicimos acá. Ya no son circulares, sino se va a formar esta V. Entonces la pulmonar siempre tiene que ser un poco más gruesa en relación con la aorta. Detrás de la pulmonar está el ducto arterioso y detrás de la arteria aorta está el istmo aórtico. Mucho más atrás ya vamos a valorar la aorta descendente. Entonces no nos conviene irnos muy atrás, ¿sí? ¿Okay? Luego está la vena cava superior y acá la. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Al revés, ¿verdad? Ahora este sería el lado izquierdo y este es el derecho, ¿cierto? ¿Sí? Acá esto es izquierdo, esto es derecho, esto es anterior y este es posterior. Ahí estamos teniendo una explicación. Acá esto es izquierdo y esto es derecho. ¿Sí? Anterior, posterior. Entonces aquí está la pulmonar, aquí está la aorta, aquí está la cava superior, la tráquea acá. Detrás de la pulmonar está el ducto arterioso y detrás de la aorta está el istmo aórtico. ¿Ok? Bien, fíjense cómo el ducto arterioso, perdón, el istmo aórtico es un vaso de altísima velocidad, claro, porque es aorta. Entonces la velocidad es altísima. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto le calculan su pico sistólico? Unos 90 más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Unos 90 más o menos. La mayoría de los picos tienen muchísima velocidad. ¿Sí? Y tiene un flujo diastólico que va a ser positivo. ¿Ok? Entonces no se olviden, igual que cuando agarrábamos el istmo aórtico, va a depender del dorso. Si yo lo agarro en un dorso posterior, ¿sí? O en un dorso anterior. Aquí está un dorso posterior, entonces por eso el flujo me está saliendo positivo. ¿Sí? Si yo agarro al revés, me va a salir negativo. ¿Ok? Entonces, nunca se olviden de dónde está el dorso, ubicar siempre el dorso, tanto en el axial como en el sagital. Entonces, este sería nuestro corte sagital, este sería nuestro corte sagital, ahí están los vasitos, sus colaterales, este sagital también, este sagital también, este sagital también, y este es axial. ¿Sí? Entonces, no se olviden, depende del dorso para que no despegue. Las condiciones. Paciente sin dinámica uterina, igual que para todos los vasos. La paciente no tiene que estar con dinámica uterina. La frecuencia cardíaca fetal dentro del rango normal, 120, 160. Sin movimiento respiratorio, tampoco corporal. Adecuada magnificación de la imagen, ajustar el tamaño de la caja del corio, ajustar el PRF. Ahora, como hemos dicho que es un vaso de alta velocidad, ¿cuánto vamos a ajustar el PRF? Mayor de 60 centímetros por segundo. ¿Cuánto era para la uterina? Bien, 30-50. ¿Para la umbilical? 30-50. Bien. Para la umbilical, 20-40. Para la cerebral media, 20-40.
Entonces, para el istmo estamos más de 60, ¿sí? Ángulo de insolación adecuado inferior a 30 grados, ¿sí? Filtro mínimo, volumen de muestra adecuado, 2 milímetros, ajusta de la velocidad de barrido a 6 a 8 frecuencias, no más. La línea de base en el cuarto inferior del eje, pero permitiendo valorar la presencia del flujo reverso. ¿Okay? Entonces no la tenemos que poner la línea de base muy inferior. ¿Por qué? Porque precisamente patológicamente nos va a dar un reflujo negativo. Entonces, nosotros tenemos que valorar eso. Por eso la línea de base tiene que estar un poquito para arriba. No puede estar tocando completamente la pantalla. ¿Ok? ¿Qué vamos a evaluar del istmo aórtico? Tenemos el pico sistólico máximo, tenemos el pin de diástole, tenemos la velocidad media, índice de resistencia, pulsatividad, índice de flujo aórtico que va a ser el índice sistólico del istmo aórtico. Lo que vamos a valorar es esto, que la velocidad de pin de diástole no esté reversa. Por eso valoramos esto. ¿Sí? Tiene que ser positiva, igual que el pico de istmo. ¿Sí? El índice de pulsatividad que nos va a servir igual para ingresar a la calculadora. Habíamos dicho que todos nuestros resultados van a ingresar a la calculadora, ¿verdad? Y ahí vamos a sacar en qué percentil está. Y el índice de flujo del istmo aórtico también nos sirve para, es el IFI, índice de flujo del istmo aórtico. Nos sirve también para valorar, ¿ok? Entonces, fíjense cómo acá, ¿sí? El istmo aórtico, su velocidad y su flujo diastólico normal, ¿sí? Y también cómo va cambiando según la edad gestacional. Aquí tengo 20 semanas, 30 semanas, 37 semanas, ¿no? Cómo va cambiando. Aquí está un corte sagital y aquí un corte axial, ¿ok? No es constante la velocidad según el embarazo, ¿ok? 20, 30, 37. Fíjense cómo va dándose un poquito más el flujo diastólico, ¿no? ¿Dónde estaría entonces más resistente? ¿En las 37 semanas o en las 20 semanas? Más resistente. ¿Ah? 37. ¿Por qué? Porque tiene menos diástole, ¿no? Acá tiene más diástole, ¿ok? Bien. Entonces, esa es la forma de medir el flujo del istmo aórtico, ¿sí? Siempre su diástole, ¿no? Entonces, cuando se va a poner patológico este istmo aórtico, ¿sí? Este flujito va a aparecer acá abajo. Por eso es que la línea de base no hay que colocarla muy por debajo, ¿sí? Para ver que este flujo que no se trace de manera regular. Y el tema del artefacto. Ajá. Por ejemplo, hay... Pero esto es a nivel de diástole. Ya. No, esto es a nivel de sístole, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, esto podemos eliminarlo, claro que sí. Podemos corregir un poquito acá el volumen de muestra, centrarlo mejor, ¿sí? Ponerlo más al medio, ¿ok? Aquí quitar un poquito el filtro, ¿no? Entonces eso va corrigiendo esto. ¿Sí? ¿Qué tal ahí? ¿Está igual que este o no? Entonces acá la diástole se puso reversa. ¿Sí? Hay una diástole reversa. Este es el espectro patológico del istmo aórtico. Entonces, conclusión, ¿qué pasa si yo veo un istmo aórtico así? ¿Cuál es la conclusión? La redistribución de flujo. ¿Ok? El istmo aórtico también te valora redistribución de flujo. ¿Sí? Entonces, si yo veo esa ondita reversa a nivel de istmo aórtico, me está diciendo que ese flujo se está redireccionando. Hay una redistribución de flujo. Lo más probable es que el efecto esté entrando en hipoxia. Muy bien, la única. Entonces,
cómo es normal, ¿sí? Una diástole positiva y cómo se va haciendo patológico. Va bajando su velocidad y la diástole va aumentando. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de que el istmo aórtico se pone patológico. ¿Ok? El espectro del istmo aórtico. ¿Qué pasa cuando el espectro del istmo aórtico está normal? Dice que ese cerebro está con alta resistencia, eso quiere decir que está oxigenando perfectamente. Me dice que la placenta está con baja resistencia, que está perfundiendo adecuadamente. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ahí voy a tener una onda de istmo aórtico normal. ¿Qué pasa cuando tengo una onda de istmo aórtico patológico? ¿Qué pasa? ¿Cómo está ese cerebro? Tóxico, ¿verdad? ¿Cómo está esa placenta? Con alta resistencia. Entonces sí hay una redistribución de flujo. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que me indica el istmo aórtico. Entonces, si tengo estas dos cosas, lo más probable es que desencadene en una restricción de crecimiento. ¿Ah? Porque está haciendo hipoxia, la placenta también está con alta resistencia, está con hipoxia, entonces ese efecto lo más probable es que no se desarrolle adecuadamente. ¿Ok? Normalmente, el istmo aórtico tiene un flujo anterógrado. Patológicamente tiene un flujo retrógrado. Al disminuir la resistencia en el territorio cerebral, o sea, cuando se produce una vasodilatación de la arteria cerebral media, y aumentar la resistencia del territorio placentario, o sea que puede perderse la diástole o ponerse la diástole reversa de la arteria umbilical, puede aparecer un flujo reverso en diástole en el istmo aórtico. ¿Ok? A partir de las 34 semanas, un IP mayor del percentil 95 es indicativo de interrupción. Por debajo de las 34 semanas aún requiere mayor investigación y nos guiamos por el ducto venoso. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto al istmo aórtico. Cuando tengo un embarazo tardío, ¿qué corte voy a hacer? Transversal o axial. Cuando tengo un embarazo temprano, es mejor el transversal. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta de istmo aórtico? Estos pasos que estamos viendo ahora son de un poquito más de cuidado, ¿no? Hay que saberlo interpretar, hay que saberlo realizar. Como hemos visto, ese territorio que tenemos es muy pequeñito para el istmo aórtico. Yo me puedo ir muy abajo y valoro la arteria aorta como tal, y la arteria aorta sí tiene un flujo reverso. Entonces puede hacerme un ¿okay? Por eso es necesario ver exactamente la toma de muestra a nivel del istmo. ¿Ok? ¿Qué nos toca ahora? Ducto venoso. Entonces, ¿qué es el ducto venoso? A ver. Anatomía de morfológica del primer trimestre. ¿Verdad? ¿Vieron, no? Ducto venoso. ¿Qué es el ducto venoso? Es un shunt, un cortocircuito, que va a llevar la sangre directamente de la vena umbilical hacia la
cava inferior, ¿no? Para que luego se vaya a la auricular derecha, pase directamente por el foramen oval hacia la aurícula del lado izquierdo, ventrículo izquierdo, y esa sangre oxigenada se vaya al órgano vital, ¿no? Entonces el ducto venoso es un canal embrionario que conecta la vena umbilical fetal con la vena cava inferior. Por tanto, por el lado derecho del corazón, ¿sí? El feto transporta la mayor parte de la sangre de la vena umbilical hasta la aurícula del lado derecho oxigenada, ¿no? De eso se trata, eso es el trabajo del ducto venoso, que lleve la sangre oxigenada directamente al corazón, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a identificar al ducto venoso? El ducto venoso se va a identificar en el hígado siguiendo la vena umbilical en un plano sagital, no axial, sagital. ¿Okay? En el hígado fetal mediante Doppler color. Vamos a utilizar el Doppler color sí o sí para identificar al ducto venoso. ¿Cuánto van a ser nuestras escalas? 40 a 60 centímetros por segundo. ¿Ok? 40 a 60. ¿Cuánto era para el istmo? 60. Mayor a 60. Para el ducto, 40 a 60. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Un corte sagital medio, donde vamos a ver todo el recorrido de la vena umbilical, ¿sí? Que va para arriba y para atrás. Luego se va a continuar esa misma vena umbilical con una porción más estrecha que va a ser el ducto venoso. Cuando precisamente la sangre está corriendo por acá, no nos va a dar aliasing, pero como esa sangrecita va a ir por un tubo, que es el ducto venoso más estrecho, ahí va a formar el aliasing. Entonces, ese es el sector que vamos a estudiar. El ducto venoso va a producir aliasing cuando estemos valorándolo con el Doppler color. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con esta. ¿Cómo se llama esta? Las venas suprahepáticas. Venas suprahepáticas izquierda, media y derecha. Mucho cuidado con esta, porque habíamos dicho que si yo voy a agarrar esta vena, ¿sí? Me va a dar un flujo patológico de ducto. Sí, por eso es que es necesario que yo vea todo el recorrido de la vena umbilical y la continuación, ese va a ser el ducto. ¿Okay? Esa va a ser mi forma de estar seguro que ese es el ducto venoso y no que estoy midiendo esta forma. Eso, ¿no? Viene el cordón umbilical. A nivel de su inserción en el ombligo, la vena umbilical va a ser arriba y atrás en relación al feto, ¿verdad? Arriba y atrás. Y una vez que se adelgace, ese territorio va a ser el ducto venoso. ¿Okay? Ese ducto venoso se va a conectar con la cava inferior. ¿Sí? Entonces, ese es el lugar que vamos a estudiar en el ducto venoso. Y en el trazo espectral yo voy a tener una onda característica en el ducto venoso, ¿verdad? Que va a ser una ondita triple que voy a tener. Las tres van a estar positivas, eso es lo normal. Este es un corte axial del ducto y este es un corte sagital del ducto venoso, ¿no? Entonces, este, ¿sí? No es el adecuado. Este sí. ¿Por qué? Porque acá no me permite valorar el ángulo de insonación. Aquí sí me permite valorar el ángulo de insonación. Es un requisito. Dijimos que todos los vasos tienen que tener un ángulo de insonación. ¿Okay? Entonces acá sí me permite. Esa es la ondita del ducto venoso. Entonces, la primera onda es la relacionada a la sístole ventricular. La segunda ondita es la diástole ventricular. Y la tercera ondita es la sístole auricular. ¿Sí? Entonces, acá,
Yéndonos a la imagen, vamos a tener la inserción del cordón acá. Solo tengo que mirar abdomen y tórax. No necesito ver cabeza. Entonces solo veo abdomen y tórax en un corte sagital. ¿Qué nos ofrece? Posterior, ¿verdad? Entonces estoy haciendo un corte sagital medio pleno. ¿Ok? Ingresa aquí el cordoncito. Una vez que atraviesa la piel, va a dividirse en vena umbilical y arterias. Las arterias se van a ir para abajo a rodear la vejiga. Y la vena umbilical se va a dirigir arriba y atrás. Esa continuación de la vena umbilical, cuando se hace más angosta, ese territorio va a ser el ducto venoso. ¿Quedamos? No hay cómo confundirse, ¿verdad? ¿Sí? Agarro acá la vena umbilical y este pequeño segmento es el ducto venoso. Entonces me ayudo con el Doppler color, ahí está. ¿Eh? Aquí la vena umbilical, dijimos dónde va a ser el aliasing, ese es el ducto venoso. Pero estoy haciendo la continuación de la vena umbilical. Estoy cortando de manera sagital que vea toda su extensión. Y ahí no me va a ser nada difícil encontrar el ducto venoso. ¿Ok? Lo que habíamos dicho, el patrón normal. El flujo de color mostrará un patrón de alta velocidad con aliasing y la frecuencia de repetición de bajo pulso. Los estudios normales del Doppler color del ducto venoso muestran un ciclo con 3 onditas, flujos anterográficos que representan la sístole ventricular, la diástole ventricular y la sístole auricular. El análisis espectral se puede realizar, por tanto, para mostrar la función ventricular y la postcarga cardíaca afectada. Entonces, ese es el trazado de nuestro ducto venoso, ¿verdad? La primera ondita era la sístole ventricular, la segunda ondita es la diástole ventricular y la tercera es la sístole auricular, o también denominada onda A. Que vamos a valorar del ducto venoso. Vamos a hacer una valoración cualitativa y una valoración cuantitativa. La cualitativa, ¿en relación a quién va a estar? En relación a la positividad de la onda A. La onda A siempre tiene que ser positiva. ¿Cuáles son sus variabilidades? Puede ser que esté isodifásica, o sea que se desaparezca esta unidad. Puede estar isodifásica, o sea, sobre la línea de base. No está ni positiva ni negativa. Eso ya nos tiene que alertar. Algo no está bien en ese embarazo. Por eso es que esa onda está isodifásica. Y tendrá peor pronóstico cuando esta onda esté reversa o negativa. ¿Verdad? Ahí sí nos dice que ese feto está entrando en una acidosis. Acidosis. La acidosis es un grado extremo de hipoxia, ¿verdad? Entonces, ese feto ahí está entrando en la acidosis. Esa es la manera cualitativa. Y la cuantitativa va a ser cuando saquemos el IP. El IP del ducto venoso. ¿Ok? Entonces, para este vasito, como es un vaso venoso, que no es arterial, ¿verdad? El ducto venoso es un vaso venoso. Para sacar el IP, ¿sí? Voy a tener una corrección. Primero, ¿cómo sacaba el IP de los vasos arteriales? ¿Cómo sale? Eso, sístole menos diástole entre
velocidad media, pero esos son los vasos arteriales. Como el ducto venoso es un vaso venoso, no voy a agarrar esto, sino voy a agarrar esto. ¿Ok? Si ustedes no tienen su IG, ¿sí?, automático en el equipo, entonces tienen que hacer esta ecuación. Sístole ventricular menos sístole auricular. Ya no es diástole, por si acaso, ¿no? Para las arterias sacamos sístole menos diástole. El vaso venoso, sístole ventricular menos sístole auricular sobre velocidad media. ¿Ok? Esa es la diferencia acá para sacar el IP. Entonces, habíamos dicho que vamos a valorar de este vaso su IP. ¿Sí? Ahí está. Miren qué tan bonito que se ve el ducto venoso cuando se hace un adecuado corte. Cordón umbilical, aquí vena, acá arteria umbilical. Entonces vamos a seguir la vena umbilical y este segmentito de acá es el ducto venoso, antes que llegue al corazón. ¿Ok? Flujo normal con una onda positiva del ducto venoso. Acá, ¿cómo está la ondita? Y ¿cuánto está aquí el ángulo de insolación? Menos de 30. Un ángulo adecuado. El ángulo de insolación para el ducto venoso es lo más próximo a 0. Menos de 30 se acerca. ¿Ok? En presencia de hipoxemia terminal, el grado más extremo de hipoxia, con miocardiopatía hipóxica, existe una disminución de la función cardíaca, por tanto, un aumento de la presión venosa central. Esto puede identificarse mediante el flujo inverso en el ducto venoso. La presencia del flujo inverso se asocia a una disminución de la perfusión materno-fetal y a la muerte fetal. Entonces, el ducto venoso es el único vaso que nos va a anticipar la muerte del feto. Si está con una onda reversa, un IP elevado, ¿sí?, en el ducto venoso nos dice que ese feto tiene hasta 24 horas antes que se muera. Entonces, hay que hacerlo bien y tiene que saberse interpretar. ¿Ok? En fetos con restricción grave de crecimiento, en los que la edad gestacional es próxima a la viabilidad, el uso de esta técnica puede disminuir o, en su caso, orientar al clínico sobre el momento exacto en el que se requiere extraer al feto, en el que se requiere hacer el parto. ¿Ok? Entonces, sí o sí es importantísimo el ducto venoso. En presencia de una lesión ocupante de espacio en el tórax, los estudios del ducto venoso pueden ayudar a valorar el grado de restricción cardíaca. Puede existir una reducción en la velocidad del flujo y una inversión del tiempo. Entonces, no se olviden que la ondita siempre tiene que estar positiva. El flujo sistólico siempre debería ser mayor al diastólico. Una onda positiva. Cuando el ducto se pone patológico, fíjense cómo la diástole alcanza la misma velocidad de la sístole y la onda A se pone reversa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Onda A reversa patológica, ¿sí? Ahí, entonces este nos dice que sí o sí se va a morir, ¿no? Entonces hay que retirarlo en el caso, ¿no? Y si, por ejemplo, yo tuviera un embarazo en el primer trimestre y me sale una onda reversa, bueno, no, va a haber un móvil, ¿no? Sí, va a haber siempre un móvil, ¿eh?
Ducto venoso, ¿sí? Siempre daría sin ayuda. ¿Sí? Acá como estoy en relación a este y este, ¿cómo está la onda? ¿Igual? Disminuida, ¿verdad? ¿Sí? Disminuida. Entonces, aquí ya me está dando una modificación del ducto venoso. ¿Ven? Y acá, verdaderamente, una onda a reversa. Entonces, acá está deteriorado. Y está en una marcada hipoxia, prácticamente en una acidosis fetal. ¿No? Igual acá, el deterioro del ducto venoso, ¿cómo se va a realizar? ¿Sí? Onda A negativa y acá un trazo irregular. ¿Sí? Entonces, ya ahí me dice que va a desencadenar. Esta es la tablita. Si no tuviéramos la calculadora, esta es la tabla. Percentil 5, percentil 95, percentil 50. Entonces, este es mi límite superior de normalidad del ducto venoso, el percentil 95. Si está por encima del percentil 95, quiere decir que ese efecto está en acidosis. ¿Ok? ¿Quedamos? Pregunta de examen. ¿Cuál es el percentil para indicar que está en acidosis el feto? ¿Cuál es el percentil máximo? Para el índice de pulsatividad del ducto venoso, percentil 90. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo a medida que pasan las semanas de gestación, el ducto venoso tiende a descender en su resistencia. ¿Sí? Va bajando la resistencia, ¿no? No es la misma, ¿eh? En 20 semanas tengo 0.68 como un percentil 50. Alrededor de las 40 semanas tengo 0.45. ¿No? Entonces va bajando la resistencia a medida que va pasando la edad de gestación. ¿Ok? ¿Tenemos que tener cuidado o no? ¿De qué particularmente? De esto. A ver, lo que hacemos ecografía. Han salido en fetos con la edad gestacional 36. Pero por primera ecografía está de 40. Pero por la biometría me sale de 36. ¿Qué vamos a hacer? Está de 36. Está morfológicamente normal. Es una restricción de crecimiento. Es un feto anómalo. Entonces, por eso hacemos la ecografía. Uno saca una edad gestacional, ¿sí? Pero según su primera ecografía o según el seguimiento que tiene, nos da de menos. Entonces hay que saber interpretar eso, ¿no? Lo mismo acá en los extremos también, ¿no? ¿Qué habíamos dicho de la hipoperfusión placentaria? ¿Sí? Que puede darse en el embarazo a partir de las 38 o 39 semanas. Una hipovascularización aguda, ¿verdad? Entonces, este está alrededor de, ¿se va a morir? Porque es un desbalance grande que va a tener. En cambio, este, por ejemplo, ¿sí? Este que también está de 40 semanas, ¿sí? Este va a resistir, porque este está acostumbrado a no recibir mucha cantidad de sangre. Entonces, eso tenemos que diferenciarlo. Por eso es que no es bueno agarrar la edad gestacional que nos da el equipo, sino
siempre llevarlo a los percentiles. Si bien este está de 40 semanas, está normal. ¿Sí? Solo que está chiquito, obviamente, no está pesando igual que este. ¿De cuánto está pesando? 3 kilos 100. ¿Es un adecuado peso para nacer o no? Sí, es un adecuado peso para nacer. ¿Ah? Pero está normal. Ah, ¿qué tal este? Este sí está muy anormal, ¿no? Este sí no alcanzó su potencial de crecimiento. Entonces, eso es lo que nos ayuda el doctor. Ah, este bebé está chico, pero ¿está normal o está normal? Está normal porque el Doppler no salió normal. Entonces, quiere decir que está todo bien, solo que el bebé es chiquitito. Pequeño para la edad gestacional, habíamos denominado, ¿verdad? Eso la siguiente clase ustedes lo van a definir en su grupo que van a disertar, ¿no? ¿Salud? ¿Una clasificación de RSIU sintético? Ya, esa clasificación de RSIU, restricción de crecimiento simétrico y asimétrico, esa ya está derecha. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a esa antigua clasificación, este sería asimétrico y este simétrico. ¿Qué se refiere con asimétrico? Que la cabecita y el fémur nos van a dar una edad gestacional, pero el abdomen me va a dar una menor edad gestacional, por eso está asimétrico, ¿verdad? ¿Sí? En cuanto este me va a dar la cabeza, por decir, 36 semanas, el abdomen para 36 semanas y el fémur para 36. Está todo simétrico, pero está chico, ¿no? Entonces, por eso, actualmente, ¿sí? Al simétrico se lo denomina pequeño para la edad gestacional. Y al asimétrico, que se lo denominaba antes así, se lo denomina como restricción de crecimiento. ¿Okay? Esa es la nueva clasificación. Ya se desechó el simétrico y el asimétrico. ¿Okay? Entonces, claro. La clasificación de Doppler. La restricción grado 1, la restricción grado 2, la grado 3 y la grado 4. Eso va a depender al vaso que esté alterado, que ahora lo vamos a ver. Entonces, esta restricción, ¿verdad? No voy a tener un feto así si no voy a tener un feto. No voy a tener un feto así si no voy a tener un feto así. Esas son restricciones, ¿verdad? Eventos que no han dejado que lleguen a un potencial adecuado los fetos. Entonces, lo primero que vamos a utilizar pues va a ser esto, ¿no? No va a coincidir la altura uterina con las semanas de gestación. Por dos causales. La primera causal, un feto pequeño, como tal. Cuando el feto está pequeño, la barriguita se hace más chica. ¿Y qué más habíamos dicho que acompaña a la restricción de crecimiento? Un oligohidrato. Entonces, como el líquido va a estar disminuido, la altura uterina también va a estar disminuida, ¿verdad? Entonces, nuestra cinta nos va a dar una menor edad gestacional a las semanas que estamos empezando. Entonces, siempre es bueno. En la práctica, como uno va viendo barrigas, automáticamente se va dando cuenta que esa petaquita de la mamá no está como debería estar, ¿verdad? Entonces ya llama la atención. Entonces hay que medir, agarrar cinta métrica y medirla. ¿Cuántas semanas no está? ¿Ok? Lo que habíamos dicho. Esto sería la restricción de crecimiento simétrica. Y esta sería la restricción de crecimiento asimétrico. ¿Okay? Entonces, en la actualidad se denomina pequeño para la edad gestacional y restricción de crecimiento. ¿Qué es el pequeño para la edad gestacional? Es ese feto que me va a dar resultados perinatales similares a los fetos normales. O sea, no está enfermo, solamente que está chico.
nada. No presenta cambios al Doppler. ¿Sí? En cuanto a la restricción de crecimiento fetal, sí me va a dar un peor resultado perinatal dependiendo cuándo se haya instaurado esa restricción. Si esa restricción fue muy temprana o si esa restricción fue tardía. Entre más tardía, por pronóstico, entre más temprana, peor pronóstico, ¿verdad? ¿Voy a tener un Doppler patológico? Sí. ¿Y quién va a estar patológico? ¿Qué vaso? La umbilical, relación cerebro-placentario y la uterina. ¿Y la cerebral media? Muy bien. También. En síntesis, todo. ¿Por qué? Porque generalmente esa placenta no tuvo una buena implantación trofoblástica. Entonces tengo una mala implantación placentaria. Al tener una mala implantación placentaria, voy a tener una mala perfusión placentaria. Tener una mala perfusión placentaria, pero va a entrar en hipoxia. Y al entrar en hipoxia va a ser una redistribución de. Entonces voy a tener uterina patológica, umbilical patológica, cerebral media patológica y también el índice cerebro-placentario patológico. ¿Ok? Redistribución hemodinámica, adaptación a la desnutrición y, por tanto, hipoxia. ¿Ok? ¿Cómo vamos a clasificar? Habíamos dicho la restricción del crecimiento en temprana y tardía. Y para eso tengo un punto de corte. ¿Cuánto? 32 semanas. Si esa restricción se presentó antes de las 32, es la restricción de crecimiento temprano. Si se presentó después de las 32 semanas, es una restricción tardía. ¿Ok? ¿Cuál es más prevalente, la tardía o la temprana? Gracias a Dios, la tardía. Menos prevalente la temprana, ¿no? ¿Quién va a tener insuficiencia placentaria leve moderada? Temprana. Leve o moderada. Quiere decir que tiene un otro nombre. Una insuficiencia placentaria severa es temprana. El Doppler de la arteria umbilical, ¿cómo va a estar? En el tardío. Normal. ¿Por qué? Por eso. ¿Verdad? Es leve o moderada. En cambio, en la temprana, ¿cómo va a estar la arteria umbilical? Alteradísima. Las complicaciones en el tardío, distrés fetal, acidosis neonatal, en el temprano, prematuridad. Siempre prematuridad. ¿Por qué? Porque como se instauró más antes la restricción, tiene que salir más antes también, porque si no se va a morir intrautero. Entonces, por eso es la prematuridad. ¿Sí? Relación con la preeclampsia. Ahí está. ¿Quién va a estar alterada? ¿Qué arteria? Uterina. 10%. El tardío y la temprana, 50%. Entonces, esa es la causa, ¿sí?, de que nos va a complicar en el temprano y en el tardío la restricción. Acá, entonces, ¿cuándo hablamos de pequeño para la edad gestacional? Cuando el crecimiento está por debajo del percentil 10, pero el Doppler es normal. Pequeño para la edad gestacional
está debajo del percentil 10, pero con un Doppler normal. Entonces, feto constitucionalmente pequeño, sin hipoperfusión placentaria, ni manifestaciones de adaptación cardiovascular. Quiere decir Doppler normal. Ese es el pequeño para la gestación. La restricción de crecimiento, feto con insuficiencia placentaria, Doppler normal o patológico. Patológico, ¿no? Pequeño y con manifestaciones de adaptación cardiovascular, Doppler patológico. ¿Ok? Podemos tener, habíamos dicho, fenómenos de insuficiencia placentaria aguda. Eso es lo que tenemos que ver. Feto con hipoperfusión placentaria, con percentil de peso mayor al 10, está normal, está perfecto, está toda una belleza, pero hizo una hipoperfusión aguda placentaria y se murió. Eso es lo que también tenemos que ver, que no manifiesta ni cambios en el Doppler, pero con una hipoxia crónica y déficit de absorción de nutrientes. ¿Sí? ¿Qué vaso nos va a dar la delta de esto? Vamos, pregunta de examen. ¿Qué vaso? Me dice que el feto está sobre el percentil 10, quiere decir que está pesando 3 kilos y medio, y no manifiesta cambios al Doppler, pero con hipoxia crónica y déficit de absorción de nutrientes. Índice cerebro placentario. Dijimos que era el precoz. ¿Ok? La umbilical y la cerebral media van a estar normales. El índice cerebro placentario que va a estar patológico. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo tengo que ver acá. Pirámides. Pirámides buenas, pirámides re buenas, pirámides malas. Esto es lo que no debe hacerse. Una ecografía a las 16, otra a las 24, otra a las 28. Ay, pero no cuadra, le hacemos una a las 30, otra a las 32, 34, 30. No sigue cuadrando, le hago 37, 38, 39, 40, 41 semanas. Nunca cuadra. Se los aseguro. En cambio, si hacemos una ecografía normada, reglada, ¿sí? ¿Cuánto nos ahorramos acá? Esta me va a indicar exactamente cuándo cumple 40 semanas esa gestación. No tengo para qué hacer esto. ¿No? Entonces, ese es el protocolo ahora. 12 semanas sí o sí debería valorarse a ese embarazo. Obviamente ingresamos aquí arterias uterinas. ¿Sí? Control